Buenas noches y bienvenidos a La Réplica aquí en Popular Televisión Melilla. El programa de hoy lo hemos trasladado, como ya ven, pues a este miércoles. Ya saben que normalmente los programas los emitimos el martes, pero bueno, por un cambio de agenda a última hora, pues el último programa de entrevistas de este año lo hacemos este miércoles 18 de diciembre, pero al final la dinámica es la misma. Vamos a abordar pues temas de actualidad. Y en este programa pues contamos con una invitada, es diputada en la Asamblea por Coalición por Melilla, hace tiempo que no contábamos con ella, así que vamos a darle la bienvenida a Dunia Al-Mansuri. Dunia, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, evidentemente algo de lo que vamos a destacar muchísimo va a ser el tema de esa aprobación inicial de los presupuestos de la ciudad, pero antes, y ya que hace mucho que no pisaba este plato, quería preguntarle por un balance, ¿no?, de este año a nivel político y a nivel gestión de la ciudad. Y bueno, ya después entraremos un poco más en materia, también un poquito a nivel interno de partido, pero vamos a hablar un poco de la gestión, ¿no?, de la ciudad autónoma. Sí, bueno, estamos no solo este ejercicio presupuestario, sino desde el inicio de este periodo asambleario un poco extraño y complicado, sobre todo para los melillenses. Digo extraño porque da la sensación de que estamos ante un gobierno que no sabe gobernar, ante una serie de consejeros que no hacen más que añadir problemas a la situación de los ciudadanos melillenses. Un gobierno que está totalmente inmovilizado y paralizado, no tienen realmente un proyecto político que se materialice. Son muchas promesas las que se hicieron durante la campaña electoral, pero no se materializan luego en el presupuesto, que es el documento más importante, ¿no?, y el documento en el que realmente se plasman las políticas que se quieren hacer. Es un gobierno en el que vemos el presupuesto, es un presupuesto, por un lado, continuista, principalmente en el tema de las inversiones, no hacen más que continuar aquellas inversiones que inició el gobierno anterior. Se mantienen los mismos proyectos que ya se iniciaron, porque un proyecto de inversión suele ver la luz bastante tiempo después, desde que se inicia el incluirlo en los presupuestos, más luego todo el trámite administrativo que conlleva, y estamos viendo cómo es un gobierno que continúa y que crea problemas. No hemos tenido tantos problemas como los que se están viviendo. Desde el inicio de este nuevo gobierno, desde el año 2023, desde julio del año 2023, no hacemos más que ver conflictividad social desde el punto de vista de los trabajadores. Han iniciado estos casi 2 años que llevan ya de gobierno y continúan despidiendo trabajadores en prácticamente todas las áreas, despidiendo trabajadores en todas las consejerías. De hecho, el juzgado de lo social, buena parte del atasco que tiene actualmente es por culpa de denuncias de los trabajadores hacia la ciudad autónoma por todo tipo de despidos que podemos considerar prácticamente venganzas o vendetas hacia determinados trabajadores, bueno, pues porque entienden que o bien pueden ser gente afín a otros partidos políticos, que lo entienden ellos, que no tiene nada que ver, o gente como lo que hemos podido ver en estos días con el despido de las trabajadoras de la guardería, que a lo mejor, no hicieron lo que ellos querían durante nuestro mandato. Y sé que es una acusación grave la que estoy haciendo, pero es que nos llegan ecos de esa situación. Ya se verá, estas trabajadoras entiendo que han denunciado, y se sabrá con el tiempo las presiones que recibieron durante el gobierno anterior para que hicieran determinadas cosas que no se hicieron, y ahora la revancha es pues echar a todas estas trabajadoras a la calle. Un gobierno caótico, un gobierno con muchísima falta de experiencia, gente que no conocía la política. Tenemos, por ejemplo, a la consejera de Políticas Sociales, que no lo digo por su juventud, la juventud no tiene por qué ser motivo de inexperiencia, que la única vida laboral que se le conoce previa es haber estado en Mujeres Vecinales, asociación llevada por la señora Nasser Al-Lali, por su hermana. Gente como el consejero de Educación, que aunque sí tiene una experiencia en el ámbito de la educación, ha demostrado su ineficacia con el cargo. Empezamos con la polémica
de la residencia de estudiantes, con todo lo que se originó ahí, y ahora pues lo último es, ¿no?, la situación de la guardería, los trabajadores de las ludotecas que no cobran, las obras que no salen. Ahora profundizaremos. Ya quería también un poquito hilar, vamos a hacer un poco más valoración genérica, y también quería preguntarle a nivel partido, ¿cómo ha estado trabajando durante estos meses? Y me refiero después, ¿no?, de su puesta en libertad en mayo, ¿no?, tras la operación Santiago Roussadir. ¿Cuáles son los ánimos de Coalición por Melilla ahora mismo? Bueno, no puedo negar que el palo fue duro, ¿no?, y que ha sido una situación bastante complicada para el partido, pero mantenemos la ilusión y mantenemos las ganas porque nuestro proyecto siga adelante, porque tenemos claro y estamos seguros de que el proyecto de Coalición por Melilla es bueno para la ciudad. Los 4 años que estuvimos en el gobierno trabajamos duro, trabajamos bien, hicimos muchas cosas por Melilla, conseguimos mantener a Melilla en los 2 años más duros, ¿no?, con la pandemia y la pospandemia, y sobre todo con esas ganas y con esa ilusión de demostrar, por un lado, a la ciudadanía que son falsas todas las acusaciones que se han dirigido hacia todos los miembros de Coalición por Melilla, y por otro lado esas ganas y esa ilusión de continuar con nuestro proyecto. Hablaba en COPE Melilla con la compañera Sara que a la operación Santiago Roussadir le podría pasar algo muy similar al caso del voto por correo, que se iba a demorar muchísimo en el tiempo. Esa es la percepción que tiene. ¿La comparten también sus compañeros de partido? ¿Hay mucha incertidumbre sobre este caso? Sí, bueno, más que nada eso no es una opinión, sino es lo que nos trasladan nuestros abogados, que son los que entienden de este tipo de cuestiones. Por un lado, teniendo en cuenta el atasco actual que hay en el juzgado que lleva esta operación, que es un juzgado que tiene un retraso medio de unos 3 años con los distintos casos que lleva, y la amplitud que se le ha querido dar a esta operación, bueno, pues con tanta gente a la que han llamado a declarar, gente que siguen llamando a declarar, se ha vuelto a prorrogar el secreto sumarial de una de las partes, que esto, bueno, pues puede estar hasta 2 años en secreto, según nos comentan, y al final nos vemos con que nuestras vidas deben continuar y que no podemos estar sujetos, no solo nuestras vidas desde el ámbito personal, sino en lo que es la proyección política de nuestro partido. No podemos estar supeditados a una operación que yo entiendo y tengo la confianza en que termine archivándose, porque realmente no existe lo que se dice en los autos en cuestión, sobre todo pues porque hay cuestiones que no quedan demostradas o se enlazan situaciones inverosímiles para poder justificar, ¿no?, algunas de las cuestiones que se nos achacan. Por lo tanto, yo creo que eso tarde o temprano se terminará archivando, tarde o temprano se sabrá, pero yo creo que va a ser más tarde que temprano, y por lo tanto nosotros hemos decidido seguir adelante con nuestro proyecto político. Es verdad que al principio los primeros días fueron de incertidumbre, de una situación de intentar recuperar el tiempo perdido pues con nuestros familiares, con nuestros amigos, con toda la gente que nos quiere, y ya a partir de ahí pues ir retomando esa vida política que debemos mantener, porque Coalición por Melilla es un partido con vocación de gobierno, un partido que ha gobernado, un partido que ha demostrado que sabe hacer las cosas, y por lo tanto vamos a seguir ahí. Y a nivel interno, no sé si hay una etapa de reestructuración, de ver, ¿no?, cómo también se gestiona el partido a nivel interno. No sé si, bueno, al final la formación va a tener cambios. No sé si se puede decir, comentar algo a nivel formación. Bueno, estamos en el proceso normal, ¿no?, tras unas elecciones que vivimos que fueron muy duras. No nos dio tiempo de ver cómo levantar tras esas elecciones, y nos ocurrió lo de la operación Santiago Roussadir. Lógicamente el partido se ha visto afectado por la situación de los compañeros que nos hemos visto envueltos en esto, y estamos en un proceso, sí, es cierto que estamos en un proceso interno en el que yo no creo que deba haber cambios significativos en cuanto a las personas, porque eso sería dar a entender que realmente tenemos una culpabilidad que no tenemos.
Yo soy de las que piensa que no debe haber cambios significativos, más allá de los cambios mínimos, ¿no? Lógicos, pues, compañeros que ya no están en la ciudad, compañeros que ya antes de las elecciones decidieron apartarse de la vida política por cuestiones personales o cuestiones familiares y poco más. Yo no creo que este sea un momento en el que tengan que haber grandes cambios dentro del partido, más allá de los que se puedan producir de forma normal y natural por decisiones individuales. También quería preguntarle por la oposición. Al final hay una oposición muy diversa, son diversos partidos en los que, bueno, uno, por ejemplo, el Partido Socialista ha sido compañero de gobierno. También nos encontramos con el grupo mixto, ahora con Vox, con Somos Melillas, y el diputado no adscrito. También quería preguntarle cómo ve el papel del resto de la oposición conforme a este año y pico de gobierno. Bueno, yo creo que el trabajo que están haciendo es un trabajo muy pobre. No hay un trabajo serio por parte de los diferentes partidos. De hecho, ninguno de los partidos ni ha presentado enmiendas ni ha hecho prácticamente preguntas en las comisiones de presupuesto. Las comisiones las capitanea el grupo de Coalición por Melilla. El resto de grupos van un poco a la cola de lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decimos, se van sumando a lo que nosotros vamos planteando por una falta de interés real. O sea, yo no veo un interés real. El señor Da Costa está totalmente entregado al Partido Popular. De hecho, ayer votó a favor los presupuestos. No entendemos el motivo por el que este diputado, que ni siquiera pregunta en las comisiones y no tiene ni idea prácticamente de nada, vota a favor. El Partido Socialista ayer hizo una crítica, vale, está bien la crítica que se hizo a los presupuestos, pero poco más, sin aportar cuestiones concretas. Hoy se ha debatido por la mañana en comisión una moción presentada por el Partido Socialista que perfectamente podía haber sido una enmienda a los presupuestos. No la presentan a los presupuestos, pero la presentan como moción. Yo creo que es una falta de interés y una falta de ganas por trabajar por Melilla. Yo creo que la mayoría de los diputados que están ahora mismo en la Asamblea están un poco dejando el tiempo pasar hasta que se agoten estos 4 años y volver cada uno a su vida. La sensación que tengo es que es gente que no está por vocación. Ya hablamos, ¿no?, de esos presupuestos, esa aprobación inicial en el que, Coalición por Melilla sí presentó 20 enmiendas y según argumentación del Gobierno, decían que no se han incluido porque ya estarían incluidas de otra manera, ¿no? ¿Cómo valora esta argumentación? Nada, esa es la argumentación que siempre que hemos presentado, ¿no?, incluso en la etapa anterior del Partido Popular, siempre que hemos presentado enmiendas, porque hay que recordar que Coalición por Melilla siempre hace la tarea, siempre hace sus deberes y no desaprovecha ninguna oportunidad para presentar propuestas que sean beneficiosas para Melilla. Es una argumentación que cae por su propio peso. Nosotros planteábamos cuestiones tan importantes como el bono escolar, un bono con el que las familias, en lugar de que el dinero se ponga en manos de los centros educativos y sean los centros educativos a su criterio los que repartan las distintas ayudas, que haya un bono escolar unificada en una única tarjeta con la que las familias puedan durante todo el curso escolar ir adquiriendo los materiales que vayan necesitando los niños en los distintos momentos. Eso tiene un objetivo importante. Por un lado es poner recursos en manos de las familias y por otro lado que haya una diversidad a la hora de invertir ese dinero público. Cuando ponemos el dinero en manos de los centros escolares, posiblemente ese dinero vaya a unos establecimientos concretos y no se diversifique esa inversión de dinero público en todos los comercios de la ciudad. Por lo tanto, tiene 2 objetivos, como he dicho. Uno, que el dinero esté a disposición de la familia y lo gasten en lo que realmente lo necesitan, que eso incluya material escolar y además que incluya también el vestuario. Otra de las propuestas importantes que hemos hecho es en cuanto al sistema de reposición de libros, que no olvidemos que ha terminado el primer trimestre y los centros escolares de Melilla siguen sin disponer de los libros para los estudiantes. Es una situación que digo, como he dicho al principio,
caótica que jamás nos planteábamos, pero nosotros, aprovechando esa falta de material o de libros en el primer trimestre, planteamos que pasemos ¿no? que vayamos pasando al nuevo sistema que se está implementando en la mayoría del territorio nacional, y es que transicionemos de esos libros en papel a un formato electrónico, un formato digital, que prácticamente cuesta lo mismo que la reposición de libros en papel, pero ya estamos incluyendo esa formación y esas competencias digitales de manera diaria en los centros educativos. La de la zona económica especial es una de las enmiendas que el Partido Popular no lleva. Uno no puede vivir de un discurso cuando en el presupuesto no contempla partidas específicas para crear esa zona de baja fiscalidad en Melilla, con esa bajada del IPSI o esa ascensión del IPSI en cuanto a la importación de mercancías a Melilla. Hablan de fomentar la formación profesional y hablan de fomentar el sector universitario con la implantación del título de medicina, pero no hay ninguna partida. Nosotros sí proponemos que se incorporen partidas. Incorporamos un incremento en la partida de la formación profesional. La Ciudad Autónoma de Melilla destina millones a la Universidad de Granada, y algo tan importante como la formación profesional, que es realmente lo que hoy en día pues puede crear más puestos de trabajo y puede haber más inserción laboral de quienes estudian una formación profesional, incluyen una partida de 180.000 euros para becas en la formación profesional. Nos parece poquísimo dinero para el impacto real que tendrían esas becas, porque ¿cuántos estudiantes universitarios hay y cuántos estudiantes de formación profesional en Melilla? Creo que el apoyo económico debería ser proporcional a esas cifras, y sin embargo este presupuesto no lleva esas cifras adecuadas. No pueden decir que todas estas propuestas las llevan, porque no es cierto. No llevan una zona económica especial, no llevan una ayuda directa a las familias en cuanto a cuestiones educativas, no llevan una ayuda directa a las familias en cuanto a un bono alimenticio, no llevan todo lo que he enumerado. Por lo tanto, es incierto que estén reflejadas, e incluyen partidas que son partidas de imposible ejecución, como las partidas relacionadas con el Ingesa. Nosotros planteábamos un convenio, porque si realmente la ciudad quiere gastarse ese dinero, que lo dé al Ingesa, porque la ciudad autónoma no puede hacer frente a un copago farmacéutico. Es mentira. Están engañando a los ciudadanos melillenses. No tiene competencias para un copago farmacéutico. Eso solo lo puede abordar el Ingesa. Por lo tanto, si realmente quieren que esas partidas se puedan cumplir, que dé el dinero a quien realmente lo puede ejecutar. Y bueno, un sinfín de medidas y de partidas económicas que hacen evidenciar que es un gobierno que no está cumpliendo con sus compromisos. Eso lo veíamos en la modificación presupuestaria del mes de noviembre, humo y más humo, porque son partidas que si no están ejecutadas a 31 de diciembre el dinero se pierde. Hemos visto cómo incrementan la partida de los planes de empleo con esos 5 millones de euros que ofrecieron a delegación y que ahora tampoco se va a poder ejecutar. Justo le quería preguntar, preguntarle como representante de Coalición por Melilla, se ha dado durante estas últimas semanas, la actualidad era ese enfrentamiento entre la ciudad autónoma y la delegación del gobierno por la pérdida de varios millones de euros por los planes de empleo. Hablamos, bueno, por una parte 11 millones de los planes de la delegación, 5 millones por otro lado, se lanzan acusaciones mutuamente sobre el plazo, ¿no?, por el que se tenían que presentar las cosas. ¿Cómo ha visto esto Coalición por Melilla y dónde ve que ha erradicado el problema sobre los planes de empleo? El problema está en ambas administraciones. O sea, aquí no hay un culpable único. La situación de los planes de empleo la paraliza tanto la ciudad autónoma como la delegación del gobierno, porque recurren una sentencia en la que se da la razón a trabajadores de anteriores planes de empleo en cuanto a las remuneraciones y en cuanto a determinados derechos. En su día le advertimos a la consejera actual de Administraciones Públicas que eso tarde o temprano se iba a tener que pagar y que lo mejor era que la ciudad autónoma actuara de oficio. Y no es porque Coalición por Melilla tuviera una bola mágica en la que adivinara que se le iba a dar la razón a los trabajadores, sino porque ya hubo una sentencia en Ceuta
con exactamente la misma situación de los trabajadores, la justicia le dio la razón a los trabajadores, se les tuvo que indemnizar y por lo tanto no tenía ningún sentido que, sabiendo que eso iba a ocurrir así, primero no se indemnizara de oficio a los trabajadores, no se solventara la situación con estos trabajadores de los planes de empleo y encima se recurriera a la sentencia para alargar aún más los plazos. Una falta de incompetencia, una incompetencia total por parte de la Consejería de Administraciones Públicas. Sabíamos que eso iba a ocurrir y no solo hemos perdido casi 17 millones de euros, porque son 11 millones con su pico correspondiente, más casi 6 millones de euros de la ciudad, estamos hablando de 17 millones de euros que han perdido los ciudadanos melillenses que se podían haber visto beneficiados por el plan de empleo y la propia economía. Hemos perdido todo ese dinero. De hecho, las sentencias, cada administración la ha acatado de forma diferente. Como bien ha dicho, la Ciudad Autónoma recurrió y Delegación del Gobierno optó por ir cambiando, por ir viendo cómo podían solventar esto. Después, la Ciudad Autónoma ofrece, ofrece lanzar un plan de empleo y en colaboración con Delegación del Gobierno. ¿Cómo ve también esta... No sé si hablar de estrategia, gestión, no sé cómo... No es más que estrategia política. La Ciudad Autónoma, si realmente hubiera querido llegar a un acuerdo con el Ministerio de Empleo, el Ministerio de Trabajo, para que el plan de empleo saliera adelante, esa modificación presupuestaria que se hizo de 5 millones de euros, la tenían que haber hecho a principios de año. Sabían que era totalmente inviable, era imposible firmar un convenio con el Ministerio en el mes de diciembre y que salieran los planes de empleo adelante. Y no digo que sea imposible por falta de voluntad, es que técnicamente no es posible. De hecho, en la comisión en la que se aprobó por parte del Gobierno esa modificación presupuestaria, Coalición por Melilla supeditó su voto a todas esas partidas a la viabilidad técnica. Pedimos al Gobierno que nos confirmara que técnicamente era posible ejecutar no solo los 5 millones de euros del plan de empleo, sino todas el resto de partidas que habían incluido en esa modificación. Y no nos lo pudieron afirmar, que técnicamente fuera viable. Por lo tanto, era más humo y más engaño a los ciudadanos melillenses. Ahora, con el presupuesto, con la aprobación del presupuesto, a nosotros nos pedían un acto de fe, diciéndonos que con los remanentes se podría aprobar alguna de las enmiendas que nosotros habíamos planteado. Yo no puedo hacer un acto de fe con algo que no es tangible. Yo no puedo engañar a la ciudadanía melillense y dar mi voto favorable, comprometer la credibilidad de mi voto a algo que está en el aire, que es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Sabían que era totalmente imposible en el mes de noviembre, cuando se aprueba esa modificación presupuestaria, dar ese dinero a la delegación. Sabían que no era cierto, por lo tanto, era una mentira más. Diputada, también dentro de sus enmiendas piden un plan de empleo juvenil. Ahí también quería ahondar un poquito, con una dotación de 1,4 millones de euros. Quería preguntarle, ¿de qué se trata exactamente? ¿De un plan de empleo aparte, o sea, exclusivamente para jóvenes? Y no sé si han realizado algún cálculo de a cuántas personas más o menos se les querría contratar si se diese ese plan de empleo juvenil. Haciendo un cálculo de lo que se destina habitualmente a los planes de empleo, intentando tener una discriminación positiva con estos jóvenes, ¿no? Hay que tener en cuenta que Melilla ha vuelto a crecer en cuanto a desempleo juvenil. Durante el gobierno anterior se consiguió bajar esa cifra a un 25% aproximadamente y ahora de nuevo estamos en el 50% de desempleo juvenil. Copamos el peor puesto en cuanto al ranking europeo en desempleo juvenil. Eso es algo que hay que tener en cuenta y si no lo presupuestas no existe, ¿no? Y lo que no está en el presupuesto no se ejecuta o no se hace. Entonces entendíamos que había que establecer una cantidad para esa discriminación positiva para los jóvenes melillenses, con un plan de empleo que le dé la oportunidad de tener al menos su primer empleo, el poder empezar a tener esa experiencia laboral. Nosotros lo hicimos.
Nosotros lo hicimos a través de la Consejería de Distritos en el año 2022 y se pudo contratar a unos 180 jóvenes en ese plan de empleo. ¿Pero con qué perfiles? ¿Con qué requisitos? ¿Alguna formación? Ya luego eso se decide en función de los proyectos que presenta la ciudad autónoma. Para que la gente un poco entienda cómo va el plan de empleo por parte de la ciudad se establecen unas necesidades de personal o se crean una serie de proyectos que tengan un doble objetivo. Por un lado, contratar gente y por otro lado, pues solucionar problemas o solucionar situaciones que se requieran por parte de la administración. En función de eso se crearían unos perfiles, se solicitarían unos perfiles, pueden ser pues de todo tipo, desde peones de limpieza hasta un técnico superior. O sea, no tiene por qué ser un perfil concreto. Entre menores el perfil, más cantidad de personas se puede contratar, pero lógicamente lo normal y lo justo sería que hubiera todo tipo de perfiles dentro de ese plan de empleo para que jóvenes con todos los perfiles y con todos los niveles educativos puedan acceder a esa medida. Se podrían contratar perfectamente con 1.200.000 euros en el plan de empleo, atendiendo a esa pluralidad de perfiles a unas 100 personas durante 6 meses. Estamos hablando de una buena cantidad de jóvenes que podrían desempeñar un primer puesto de trabajo y ganar sobre todo experiencia laboral con la administración. Dunia, también quería preguntarle por una cuestión, ¿no?, que también ha mencionado en COPE Melilla. Hablamos de ese plan estratégico que se elaboró con el gobierno anterior para 2029. También quería ya preguntarle, ¿no?, por si puede haber alguna comparativa, si es que la hay, ahora me dirá, con el plan Melilla Invierte que tiene el gobierno local actual, que pues lo calcula para 2027, para cuando acabaría, ¿no?, esta legislatura. Con los proyectos que tiene, vivero de empresas, cuestiones universitarias, muelle de cruceros también, preguntarle por su opinión al final y si puede haber algún punto en común conforme al plan estratégico que se realizó. Bueno, una cuestión que es curiosa, que ciertamente se me había olvidado, era el muelle de cruceros, no está presupuestado. Por lo tanto, ayer el presidente Imbroda quiso, en su demagogia habitual, hablar de esa cuestión y no está presupuestado. Por lo tanto, lo que no está presupuestado no se puede ejecutar. En cuanto al plan estratégico, no tiene absolutamente nada que ver con ese plan Melilla Invierte. El plan estratégico que se aprobó para el año 2029 es un plan en el que se abordan absolutamente todos los aspectos que puedan afectar a los ciudadanos melillenses, sean competencia de la ciudad autónoma, competencia del Estado o competencia de la Unión Europea. Por eso era tan importante que en aquellas mesas de trabajo en la que se llevaba la ejecución del plan estratégico estuviéramos representadas no solo todas las administraciones, sino todos los sectores. Recordar que en ese plan estratégico estaban representados empresarios, administraciones, distintos sectores profesionales. Había una representación plural. Ese plan estratégico se sacó por unanimidad con todos esos sectores, excepto en la Asamblea, que el Partido Popular se descolgó de la aprobación de ese plan estratégico. Ese plan estratégico abordaba educación, sanidad, transporte, empleo, modelo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, también llevaba un plan de inversiones que acompañaba a ese plan estratégico hasta el año 2029. Plan estratégico que se elabora de la mano con los fondos europeos, porque es la mayor fuente de financiación de ese plan estratégico. A mí me resulta curioso escuchar a los miembros del Gobierno hablar con la boca llena de los fondos europeos. Los fondos europeos que se están ejecutando en este ejercicio 2024 fueron aprobados por el Gobierno anterior. Y insisto, y lo dije esta mañana en la COP y lo vuelvo a decir ahora, fuimos la primera región europea en tener los fondos europeos aprobados precisamente gracias a la aprobación del plan estratégico, porque va unido. Esa estrategia a 10 años vistas que aprobamos, del 2019 al año 2029, va aparejada a la inversión en fondos europeos. Y eso le gustó mucho a la Comisión Europea, que realmente tuviéramos un plan, que tuviéramos unos objetivos marcados y que supiéramos a dónde queríamos llegar con esa inversión que hacía la Unión Europea en Melilla. Y si fuimos los primeros fue por algo.
Posiblemente no, seguramente el trabajo que se desarrolló en esos 4 años para esa aprobación tanto del plan estratégico como de los fondos europeos estaba bien hecho. Dunia, también quería preguntarle por 2 cuestiones por mera actualidad, al fin y al cabo. Ya se ha mencionado anteriormente ese despido de 8 trabajadoras de las escuelas infantiles, que ya ha criticado al principio de esta entrevista. Y bueno, para poner un poquito más en contexto y para que me responda de una forma un poquito más amplia, hablamos de que desde la ciudad hablan de una reestructuración de personal después de que la empresa Koala decidiera no renovar el contrato que tenía, se había externalizado, ¿no? Ese servicio de las guarderías, también cesiones ilegales. Desde CPM, ¿qué postura tienen y cómo se podría resolver esta situación? Porque al final hay mucha incertidumbre, también mucho enfado por parte de las trabajadoras, y hablo de incertidumbre también por padres, madres, abuelos, familias al fin y al cabo de niños muy pequeños. Yo creo que es una situación totalmente inasumible de ninguna de las maneras. O sea, no podemos aceptar ninguna de las excusas que se nos ponen para que esto haya tenido lugar. Sobre todo teniendo en cuenta que las escuelas infantiles necesitan personal, las escuelas infantiles siguen en funcionamiento y es personal totalmente necesario, personal que lleva 15 años trabajando en esas escuelas infantiles y por lo tanto tiene la experiencia necesaria para seguir desarrollando ese trabajo en esas escuelas infantiles. Se ha creado una situación de incertidumbre y de inestabilidad generalizada, porque bueno, ahora los trabajadores de cualquier empresa privada que presta servicios para la ciudad está preocupado, porque por una decisión política pueden ver en peligro sus puestos de trabajo. Esto no se puede asumir de ninguna de las maneras, que por una decisión política se eche a la calle un trabajador de un servicio que sigue en funcionamiento. Otra cosa sería que dijeran, oye, es que no hay niños en la escuela infantil. Y tú dijeras, es que si no tengo a quien atender no puedo mantener el empleo, pero no es la situación, no es un servicio que se ha dejado de prestar. Ha sido una decisión política, tomada en un despacho político. La empresa no puede decidir echar a las trabajadoras, porque cuando se saca a licitación un contrato de estas características, lo primero que se incluye en esa licitación es el listado de trabajadores que están adscritos a ese servicio, porque tienen derecho a ser subrogados. Solo podría la empresa despedir a trabajadores en caso de que el pliego contemplara menos trabajadores, y no es el caso. Por lo tanto, la decisión no la ha tomado la empresa, la decisión la ha tomado el Partido Popular, de echar a estas trabajadoras. El Partido Popular está siendo totalmente inoperante y no entendemos el porqué en cuanto a la empresa Ábalos. ¿Por qué se está permitiendo que esta empresa siga licitando con la administración cuando no está pagando a sus trabajadores? Nosotros en el gobierno anterior vivimos un caso parecido con la empresa Hércules y lo que hicimos fue ponernos manos a la obra. Empezamos a rescindir contratos, sacamos contratos puentes hasta una nueva licitación y no solo eso, sino que iniciamos un expediente que fue finalmente positivo de prohibición para contratar con la administración a esta empresa que no estaba pagando los salarios a los trabajadores. La Consejería de Políticas Sociales tiene potestad para hacer eso. Puede prohibir a esta empresa e impedir que siga acudiendo a licitación pública. Es que ha sido adjudicataria de un nuevo lote y eso no se debe permitir por parte de ninguna administración. Ahora la empresa dice que si es que no se le han pagado facturas, etcétera. Una empresa que se presenta a una licitación pública debe tener una solvencia no solo técnica, sino que también económica para poder hacer frente a esos retrasos que pueda haber en la administración. Y el que no puede pagar el pato, como se suele decir, no puede ser el trabajador. Ayer veíamos un vídeo de un señor que era lamentable, que también ha habido decisiones políticas a la hora de reducir las horas de trabajo de muchos de los trabajadores, los cuales no solo han visto que no han cobrado durante varios meses su nómina, sino que además al inicio del nuevo contrato van a ver reducida su jornada laboral con la consiguiente reducción de sus nóminas. Un desastre, lo miremos por donde lo miremos, una nefasta gestión.
Dunia, y ya por terminar, también otro tema de actualidad, y queríamos saber un poco también la postura de Coalición por Melilla, o por lo menos su postura personal. Se ha visto esa polémica, ¿no?, de la prohibición de la megafonía para los rezos. Desde Medio Ambiente argumentan que se debe a unas cuantas denuncias, ¿no? Y hablamos de que se refieren concretamente a la mezquita central. Quería preguntarle por esta decisión, ¿qué opinan? Y si tienen constancia de que estas denuncias sí se han dado en años anteriores. ¿Cómo ve esto? Es una decisión política y torticera. En Melilla todos estamos acostumbrados a escuchar la llamada a la oración, forma parte, ¿no?, del patrimonio de nuestra ciudad en cuanto a esa convivencia pacífica entre las distintas confesiones. Yo creo que aquí el consejero Ventura, al cual nos tiene acostumbrados a estas salidas de tono y a esta posible islamofobia que presenta el señor Ventura, haya aprovechado la más mínima queja para poder eliminar la llamada a la oración, la cual entiendo que no perjudica a nadie. ¿Qué hacemos? Si ahora alguien se queja por el ruido en una vía pública, cerramos la vía pública. Hay una convivencia, y la convivencia es eso, ¿no? El aceptarnos uno a otro, sobre todo cuando sea algo que no perjudica realmente a nadie. Yo creo que la llamada a la oración pues forma parte del ambiente de Melilla, y es lo mismo que escuchar cualquier otro sonido. Yo creo que hay otras situaciones mucho más molestas en Melilla que puede perjudicar mucho más a los ciudadanos que una llamada a la oración. ¿Cree que esto también se puede deber a algún enfrentamiento, ¿no?, entre la Comisión Islámica y la comunidad musulmana, que también se ha hablado de No tiene este nada asunto? que ver, eso es una manera del señor Ventura de intentar salir un poco al paso para no evidenciar su fobia, y no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué tendrá que ver, ¿no?, en el que pueda haber una discrepancia entre dos entidades con perjudicar a toda una comunidad religiosa, que es lo que están haciendo? Se está perjudicando a toda una comunidad religiosa por algo que realmente no afecta a los ciudadanos. Y tomar ese tipo de decisiones políticas tiene un coste, porque no ha dejado de ser una decisión política. Pues Dunia, queríamos también saber su opinión al respecto, y ya así finalizamos, no tenemos más tiempo, son muchísimas cuestiones que abordar, y mucho más cuando lleva pues tanto tiempo aquí sin estar con nosotros, pero obviamente agradecerle su presencia. Muchísimas gracias, y además por contar con nosotros en la última entrevista de este año previa a la Navidad y a la entrada del 2025. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y felices fiestas a todos. Felices fiestas también igualmente, y ya nos despedimos del programa de entrevistas. También aprovecho para felicitar la Navidad, y también aprovechando pues para felicitar el Año Nuevo, pero les esperamos mañana en la tertulia. Evidentemente ahí pues repetiremos estas felicitaciones. Muchísimas gracias.